Una pacífica mañana de verano, destrozada por un grito. El propietario de Foxglove Farm, encontrado muerto entre las flores que amaba. Todos en la aldea tienen una teoría, pero solo la señorita Marple ve la verdad escondida entre los pétalos, y el veneno que floreció con ellos. La niebla colgaba baja sobre los campos de tiza esa mañana de abril, envolviendo la granja de Foxglove en una cubierta de gasa que amortiguaba incluso el mugido del ganado en el pasto cercano. Ben Harcourt bajó su gorra contra la humedad mientras cruzaba el patio. El bastón de su perro pastor golpeaba contra los adoquines con un ritmo tan familiar como su propio latido. Durante 23 años había tendido ovejas en esas colinas onduladas, conocía cada hueco, cada subida, como conocía las líneas de sus propias manos desgastadas. De pronto, el ruido de la campana rompió la tranquilidad de la mañana como una piedra rompiendo el cristal. Ben se detuvo en seco. Su cabeza giró hacia la campana de hierro que colgaba bajo los aleros de la cocina. Eran las 6 de la mañana. Y alguien la tocaba con golpes urgentes, irregulares, que hablaban de pánico, no de propósito. ¿Qué demonios?, murmuró Ben, acelerando el paso. La campana continuó con su frenética convocatoria. El sonido rebotaba entre las paredes del granero y se expandía por los campos cubiertos de niebla. Todo estaba mal. Esa campana solo sonaba al mediodía, y a las 6 de la tarde. Nunca al amanecer. Y jamás así. Al rodear la esquina del granero, Ben vio que la cuerda colgaba, balanceándose levemente en el aire. El sonido se había detenido tan abruptamente como había comenzado, dejando tras de sí un silencio siniestro. Sintió un escalofrío entre los omóplatos al acercarse al grupo de edificios. Foxglove Farm había estado en la familia Grant durante 3 generaciones, una próspera operación lechera de 200 acres de pastos fértiles. Oliver Grant la manejaba con precisión metódica. Se levantaba antes del amanecer, y se retiraba solo al finalizar las tareas nocturnas. Pero esto, no era propio de Oliver. La puerta del establo estaba abierta, inusual a esa hora. El ganado aún estaba en el pasto lejano. Dentro, no se oía ningún movimiento, ningún mugido, ningún ruido típico de las preparaciones matutinas. «Señor Grant», gritó Ben, su voz sonando delgada y lejana. «Señor Grant, ¿está ahí?». Ninguna respuesta. Dudó en el umbral, y entró. La penumbra lo envolvió, y entonces lo golpeó el olor. No solo heno y animales, sino algo más. Algo que le revolvió el estómago con una alarma instintiva. Oliver Grant yacía boca abajo en la paja, los brazos torcidos en un ángulo antinatural. Su cabello normalmente ordenado, despeinado y húmedo. Su chaqueta de tweed arrugada. Y la manera en que yacía, como si simplemente hubiera caído, sin tiempo de protegerse. «Dios mío», susurró Ben, cayendo de rodillas junto a su empleador. Sabía que era tarde. La piel ya estaba fría. Cera, sin pulso. Ben se levantó. Tambaleaba. Había visto la muerte antes, pero esto era diferente. La campana, la puerta abierta, la forma del cuerpo, como si Oliver simplemente se hubiera desplomado. Volvió hacia la luz de la mañana gris, cuando notó a la señorita Jane Marple acercándose, con una canasta de mimbre entre las manos. A pesar de su edad, caminaba con firmeza. Sus ojos azules, agudos, absorbían cada detalle. «Señor Harcourt», dijo con suavidad. «Espero no llegar demasiado temprano. He traído unos corredores de fresa para la señora Grant. Me comentó en la reunión de la parroquia que deseaba ampliar el huerto de su cocina». Ben, sin saber por qué, se sintió agradecido por su presencia. «Señorita Marple», dijo, con voz ronca. Ella ya observaba la cuerda de la campana. El gesto, la mirada, advertían que había notado algo. Más tarde, llegó el doctor Haydock, y luego el inspector Slack, quien bajó de su auto con su habitual impaciencia. «¿Qué tenemos aquí? ¿Un accidente? ¿Un tonto que no distingue un hongo de un sapo?». El doctor se enderezó. «Me temo que no es tan simple, inspector. Hay signos claros de envenenamiento por digitalis. Pero no hay guantes de zorro en el cobertizo. Ni evidencia de que haya manipulado la planta recientemente». El rostro del inspector se oscureció. «¿Está sugiriendo asesinato?». «No sugiero nada», respondió el médico. «Solo presento hechos». La señorita Marple frunció levemente el ceño. Se acercó al cuerpo. Allí, entre la paja, había algo. Un pequeño detalle, apenas perceptible, que todos habían pasado por alto. Pero ella no. Arrodillándose con cierta dificultad al lado del cuerpo,
Miss Marple examinó la ropa de Oliver con el cuidado metódico de quien está acostumbrada a notar detalles pequeños, pero significativos. Su chaqueta de tweed estaba arrugada, manchada por la humedad del piso del cobertizo. Su apariencia, generalmente ordenada, se veía desaliñada de una forma que sugería que había caído repentinamente, sin previo aviso. Fue entonces cuando Miss Marple notó el grano. Un solo núcleo de centeno se aferraba a la manga de la chaqueta de Oliver. Su superficie dorada brillaba, opaca, bajo la luz filtrada que entraba por las pequeñas ventanas del cobertizo. Miró a su alrededor. El interior contenía alimentos apropiados para ganado lechero, heno, ensilaje, varios suplementos, pero nada de centeno. Con una rápida mirada para asegurarse de que el inspector Slack estuviera ocupado en otra parte, Miss Marple separó cuidadosamente el grano de la tela y lo deslizó dentro de su bolso. Era algo pequeño, tal vez insignificante, pero su larga experiencia le había enseñado que los detalles más triviales, a menudo resultaban ser de gran importancia. Lo más interesante, murmuró, levantándose con esfuerzo. El inspector Slack salió del cobertizo con el rostro enrojecido por el esfuerzo. En este momento, estoy sellando el patio en espera de una investigación más profunda, dijo con autoridad. Nadie debe tocar nada, ni mover ninguna evidencia, sin mi permiso expreso. Comenzó a estirar la cinta policial en la entrada del cobertizo, sus movimientos eran fuertes, decididos. Ben Harcourt, continuó, necesitaré una declaración tuya sobre el hallazgo del cuerpo. Doctora Haydock, quiero un informe completo sobre la causa de muerte, y lo quiero sobre mi escritorio antes de que termine el día. Miss Marple dio un paso adelante, con su tranquila deferencia habitual. Inspector, si me permite una pequeña observación. Gracias, señorita Marple, la interrumpió cortésmente Slack, aunque con tono firme. Pero creo que puedo manejar un caso directo de envenenamiento accidental, sin la ayuda de detectives aficionados. Ella inclinó la cabeza con gentileza. Por supuesto, inspector. Solo pensé que podría encontrar interesante que el señor Grant parece haber tenido contacto con grano de centeno, cuando Foxglove Farm es, hasta donde entiendo, puramente una operación lechera. El inspector Slack se detuvo, la cinta en la mano. ¿Grano de centeno? ¿Qué la lleva a decir eso? Oh, nada de gran importancia, estoy segura, respondió Miss Marple, con aparente inocencia. Simplemente, uno nota estos pequeños detalles, ya sabe. La forma en que un grano puede aferrarse a una tela, por ejemplo, cuando uno ha estado manipulando tales cosas. El doctor Haydock frunció el ceño, pensativo. Tiene razón, inspector. Oliver Grant se dedicaba exclusivamente al ganado lechero. No cultivaba cereales. Su alimentación provenía de proveedores especializados en nutrición bovina. La expresión del inspector Slack se volvió aún más sospechosa. ¿Está sugiriendo que alguien más estuvo involucrado? No sugiero nada, dijo Miss Marple suavemente. Solo observo ciertas inconsistencias, que podrían merecer ser investigadas. El sonido de pasos en los adoquines anunció la llegada de la señora Grant, viuda de Oliver. Había sido recogida por uno de los agentes. Era una mujer pequeña, ordenada, de unos 50 años. Su cabello despeinado y sus manos curtidas hablaban de una vida de trabajo duro. Su rostro estaba pálido por el shock, pero mantenía una compostura estoica, digna de la gente del campo que ha aprendido a enfrentarse con la tragedia. Señora Grant, dijo el doctor Haydock con suavidad, interceptándola antes de que pudiera acercarse al cobertizo sellado. Lo siento mucho. Gracias, doctor, respondió ella, con voz firme aunque sus manos temblaban levemente. No puedo entender qué hacía Oliver en el cobertizo de los terneros a esa hora. No era parte de su rutina. El inspector Slack levantó la vista. Señora Grant, necesitaré hacerle algunas preguntas sobre los movimientos de su esposo esta mañana, y también anoche. Por supuesto, inspector. Aunque me temo que no puedo ser de mucha ayuda. Oliver se levantó temprano, como era su costumbre. Supuse que estaba haciendo su inspección habitual del ganado. Miss Marple escuchaba con atención. En su mente, las piezas comenzaban a encajar. La cuerda engrasada de la campana. La ausencia de dedaleras, guantes de zorro. El misterioso grano de centeno. Detalles pequeños, pero juntos, contaban una historia más compleja. A medida que la mañana avanzaba y la niebla se disipaba del todo, revelando los pastos ondulantes de Foxglove Farm, Miss Marple se sentía cada vez más convencida. La muerte de Oliver Grant no fue un accidente, ni un suicidio. Fue algo mucho más siniestro.
La verdadera pregunta era: ¿quién lo hizo? ¿Por qué? ¿Y cómo logró el asesino administrarle una dosis fatal de digitalis en una granja sin dedaleras? Escena siguiente: cocina de Foxglove Farm. La cocina conservaba la calidez de generaciones. Una gran mesa de roble fregada por los años. Macetas de cobre brillaban sobre el hogar antiguo. Pero aquella mañana, todo estaba impregnado de una tensión extraña. Un olor herbal, amargo, persistente, colgaba en el aire como un invitado indeseado. La señora Ivy Mank, ama de llaves desde hacía 15 años, estaba en el fregadero. Su espalda recta. Sus manos trabajaban mecánicamente lavando los restos del desayuno. Su vestido negro y delantal blanco relucían como siempre. Pero algo en su expresión estaba alterado. Miss Marple entró en silencio, invitada por la señora Grant para esperar allí mientras el inspector investigaba. Sus ojos agudos se fijaron en la tetera sobre la mesa. Aún tibia. Usada hace poco. «¡Qué cosa tan terrible!», dijo la señora Mank, sin apartar la vista del fregadero. Su voz cuidadosamente controlada, aunque con un temblor que delataba angustia verdadera. Pensar que el pobre señor Grant llegara a ese fin, y en su propia granja. Sus ojos pálidos se cruzaron con los de Miss Marple. «No entiendo que lo llevó al cobertizo de los terneros tan temprano». No era su costumbre en absoluto. Miss Marple, calmada, observó a la mujer. «¿Ha estado preparando el té de hierbas esta mañana, señora Mank?». Las manos de la ama de llaves se detuvieron. «¿Por qué? Sí, señorita». El señor Grant era particularmente aficionado a su té de manzanilla por las mañanas. Decía que le sentaba mejor que el té común. «¿Manzanilla?», repitió Miss Marple, pensativa. «Qué considerado de su parte». Su mirada regresó a la tetera. «Yo misma disfruto bastante los tés de hierbas, aunque debo confesar», añadió suavemente, «este aroma en particular no es el que yo asociaría con la manzanilla». La cara de la ama de llaves se sonrojó ligeramente, y ella se ocupó de colgar el paño en su gancho adecuado. «Bueno, señorita, supongo que diferentes preparaciones pueden oler de manera diferente. No soy una experta en tales cosas». La señorita Marple se levantó de su silla con aparente casualidad y se acercó a la tetera. El extraño aroma amargado era más fuerte allí, y, debajo, detectó algo más, algo floral y empalagoso, que definitivamente no se parecía a la suave fragancia de la manzanilla genuina. «Señora Mank», dijo con cuidado, «¿podría molestarle que me muestre el colador de té? Me encuentro bastante curiosa por las preparaciones de hierbas, y me gustaría ver qué queda de la infusión». La cara del ama de llaves palideció, y por un momento pareció incapaz de hablar. Luego, con visible renuencia, se acercó a la tetera y levantó su tapa, revelando el fino colador de malla que descansaba en su interior. La señorita Marple se inclinó hacia adelante para examinar su contenido, y lo que vio confirmó sus crecientes sospechas. En la malla había fragmentos de pétalos morados, su color distintivo apenas atenuado por el calor del agua. Eran de digitalis purpúrea, de dalera. Guantes de zorro. La puerta se abrió de golpe. Una joven irrumpió en la cocina con lágrimas en los ojos y la voz entrecortada. «Padre. Pobre padre murió de una manera tan horrible. Y dicen que fue envenenamiento por guantes de zorro. Pero, ¿cómo puede ser posible?». Los brazos de la señora Mank rodearon a la niña angustiada con una calidez maternal genuina. «Ahí, señorita Rachel, no te angusties tanto. Estas cosas suceden, trágicas como son». Pero Rachel se apartó con firmeza. «No lo entiende, señora Mank. Yo estudio herbalismo». La señorita Marple levantó la vista con renovado interés. «¿Estudias herbalismo, señorita Grant?». Rachel se volvió hacia la anciana, secándose los ojos con un pañuelo húmedo. «Lo siento. No creo que nos hayamos conocido. Soy Rachel Grant». «Bueno, fui Rachel Grant. Ahora estoy casada con Gil Strent, aunque seguimos viviendo aquí, en la granja». «Querida», respondió la señorita Marple, con suavidad. «Es precisamente por eso que el inspector sospecha del guante de zorro, porque usted ha estado trabajando con extractos y tinturas de plantas». «El digitalis, sí», explicó Rachel, centrando su voz en los aspectos técnicos de su trabajo. «El inspector podría malinterpretarlo. Pero no hay nada que malinterpretar», interrumpió con firmeza. «Padre nunca habría tocado mi tintura de guante de zorro. Bajo ninguna circunstancia. Sabía lo peligroso que era. Sabía que incluso una pequeña cantidad podía ser fatal para los humanos». La señorita Marple estudió el rostro de la joven con atención.
Había un dolor genuino, sin duda, pero también una especie de desconcierto inocente, como si aún no comprendiera del todo las implicaciones de la muerte de su padre. ¿Dónde guarda los preparados de guante de zorro? En una caja metálica cerrada con llave, en mi estudio. Nadie más tiene acceso. La señorita Marple asintió, pensativa, su mirada regresó a la tetera y su contenido incriminatorio. Alguien había usado claramente el guante de zorro para envenenar a Oliver Grant. Pero la evidencia sugería que había sido administrado en forma de té, no como una tintura cuidadosamente medida. Eso indicaba, o una improvisación desesperada, o un intento deliberado de incriminar a Rachel por medio de su conocimiento botánico. En ese momento, el sonido de pasos pesados en el pasillo anunció la llegada del inspector Slack. La señorita Marple regresó discretamente a su asiento. Había aprendido mucho en los últimos minutos, pero sentía que las revelaciones más importantes aún estaban por venir. El estudio en Foxglove Farm tenía el sello distintivo de un hombre práctico, con poca paciencia para el adorno y un gran respeto por el orden. El escritorio de Oliver Grant, de caoba, ocupaba el centro de la habitación. Estaba gastado por años de uso, pero meticulosamente organizado. Cada papel en su lugar. Cada bolígrafo en su soporte. Las paredes estaban cubiertas de revistas agrícolas, sus lomos descoloridos pero aún bien consultados. Oliver creía que una granja exitosa requería estudio constante y adaptación. El inspector Slack había convertido este santuario en su puesto de mando, extendiendo papeles sobre el escritorio sin importar la organización que tanto caracterizaba al difunto. Revisaba documentos privados con la mirada suspicaz de quien sabe que los secretos suelen esconderse en los lugares más inocentes. Y entonces, un hallazgo inesperado. Detrás de una pila de informes veterinarios, sus dedos hallaron un volumen delgado, encuadernado en el mismo cuero oscuro que los libros oficiales, pero oculto cuidadosamente. Vaya, vaya, murmuró, extrayendo el libro mayor de su escondite. ¿Qué tenemos aquí? El cuaderno se abrió, revelando columnas de cifras escritas en la letra clara y precisa de Oliver Grant. Pero estos números contaban una historia muy distinta de la imagen próspera que presentaban los libros visibles. Mientras los libros oficiales mostraban ganancias estables en productos lácteos, este cuaderno oculto revelaba un patrón de especulación financiera desesperada. El inspector frunció el ceño. Futuros de trigo. Inversiones crecientes. Pérdidas devastadoras. Margen de capital. Y deuda. Deuda suficiente para poner en peligro toda la granja. Entonces, unos pasos interrumpieron su concentración. Giles Trent apareció en la puerta. Alto, delgado, la piel curtida por el sol, pero las manos suaves, como las de un supervisor más que un granjero. Inspector, dijo, con la voz tensa. Me han dicho que desea hablar conmigo sobre los asuntos de Oliver. El inspector lo miró como un halcón que ha avistado una presa. Así es, señor Trent. Por favor, tome asiento. He estado revisando los registros financieros de su suegro, y los encuentro muy reveladores. Giles se sentó con rigidez. Sus movimientos eran tensos, como si intentara ocultar algo. Oliver Grant estaba profundamente involucrado en la especulación con productos, particularmente con futuros de trigo. Grandes pérdidas. Deudas crecientes. Márgenes ejecutados. Esperaba que eso no saliera a la luz, admitió, con pesar. Fue mi culpa, inspector. Yo convencí a Oliver de probar suerte con el comercio de productos. Me había ido bien el año anterior. Gané lo suficiente como para comprarle a Rachel un anillo de compromiso decente. Hizo una pausa, y luego, bajando la cabeza, pensé, ingenuamente, que Oliver también podría beneficiarse. Aconsejó, que lo aconsejó para especular con el dinero de Charles. Oliver fue cauteloso, conservador en sus inversiones, las ganancias eran estables, aunque modestas. Pero luego comenzaron a fluctuar, y lo que parecían ser ganancias ciertas se convirtieron en pérdidas devastadoras casi de la noche a la mañana. Combinado con la herencia, todo se habría ido. Exclamó con pesar. Fue como un padre para mí. Me trató como al hijo que nunca tuvo. Hice todo esto, para ayudarlo a recuperarse de esas pérdidas. Las inversiones. El hombre tenía motivo, oportunidad, y acceso a la casa donde había tenido lugar el crimen. La revelación del motivo y la oportunidad no se explica por accidente ni por coincidencia. Los caballos de trabajo habían estado allí durante más de un siglo. La familiar sensación de heno y cuero impregnaba el aire, pero había algo más en la atmósfera,
una sensación de perturbación reciente que su ojo experimentado detectó de inmediato. La sala de tachuelas, unida al área principal del establo, tenía sus paredes forradas con bridas cuidadosamente mantenidas, sillas de montar, y los diversos implementos necesarios para el adecuado manejo de los caballos de trabajo. Cada artículo colgaba en su lugar designado, en clavijas de madera pulidas por generaciones de uso. El cuero brillaba con un lustre profundo que solo proviene del jabón de silla y de una atención constante. Fue Derek Cole quien trajo primero el espolón perdido a la atención de Miss Marple, aunque no por intención, sino por accidente. El vaquero estaba hurgando entre los puestos cuando ella llegó. Sus movimientos eran económicos, prácticos, a pesar de la evidente tensión provocada por los trágicos eventos de la mañana. Era un hombre de unos 40 años, con los hombros encorvados y las manos desgastadas por toda una vida de trabajo físico. Su habitual actitud taciturna parecía aún más pronunciada ese día. Terribles asuntos, esto, murmuró Derek mientras trabajaba, más para sí mismo que para su inesperada visitante. El pobre señor Grant, para llegar a tal fin. La señorita Marple murmuró una simpatía apropiada, permitiendo que su mirada vagara por el ordenado arreglo de la sala de táctica. Fue entonces cuando notó una peculiaridad: un solo espolón colgaba solo, en lo que claramente era el lugar de un par. Espero que me perdone la curiosidad, dijo suavemente la señorita Marple, pero no pude evitar notar que uno de los espolones parece estar faltando. ¡Qué extraño! Derek detuvo sus manos sobre la horca y giró para mirar donde ella indicaba. Su rostro se oscureció con lo que parecía ser una mezcla de vergüenza y aprensión. Bueno, dijo de mala gana, eso sería por el argumento que tuve con el señor Grant anoche. No estoy orgulloso de ello. Pero ahí está. La señorita Marple se sentó sobre una bala de heno convenientemente colocada, con una actitud que invitaba a la confidencia. ¿Un argumento, señor Cole? Derek reanudó su trabajo con un vigor injusto, como si la actividad física pudiera disipar el peso de su incomodidad evidente. Fue por usar los espolones con demasiada dureza en Dobbin, cuando lo llevé a ver el pasto lejano ayer por la tarde. Él dijo que era cruel con el animal, que no toleraba tal tratamiento en su propiedad, y su acusación fue justificada, debo admitirlo. Humillante, que me tratara como a un escolar al que no se le puede confiar sus pertenencias. Lo más angustiante, coincidió Miss Marple. ¿Y no tiene idea de lo que ocurrió con el espolón después de que el señor Grant se lo quitó? Asumí que lo guardaría en su estudio, hasta que decidiera que ya había aprendido mi lección. La señorita Marple se levantó de su improvisada silla de heno. Su mente ya trabajaba para encajar esta nueva pieza en el rompecabezas que lentamente tomaba forma. Señor Cole, ¿puedo preguntarle qué llevaba usted en sus pies ayer por la noche? Derek miró sorprendido sus botas de trabajo. Estas mismas, señorita. Son el único par que tengo. La señorita Marple las examinó con aparente casualidad. Estaban muy manchadas con el rico lodo oscuro característico de las zonas bajas de la granja. Las suelas mostraban impresiones profundas, con tierra húmeda incrustada en cada grieta, un patrón distintivo que hablaba de contacto reciente y prolongado con terreno fangoso. Ha estado trabajando en las zonas fangosas de la granja, ya veo. El pasto inferior, donde mantenemos al ganado joven, ha estado terrible después de toda esta lluvia primaveral. Pasé la mayor parte de la tarde allí revisando las cercas. Miss Marple asintió pensativa. Recordaba claramente el fino polvo calcáreo del cobertizo de las pantorrillas esa mañana. Si las botas de Derek solo tenían barro del pasto bajo, parecía poco probable que hubiera estado en el cobertizo recientemente, al menos no con ese calzado. El sonido de voces en el patio anunció el regreso del inspector Slack. Miss Marple caminó de nuevo hacia los edificios principales con la mente repleta de nuevas preguntas. El espolón perdido representaba otra pieza del rompecabezas. Pero como muchas pistas en este caso, planteaba más preguntas que respuestas. Si Oliver Grant había tomado el espolón como castigo por la crueldad con el caballo, ¿qué había sido de él después? ¿Y por qué Miss Marple había notado, durante su breve vistazo al cuerpo esa mañana, lo que parecía ser un solo espolón de latón, reposando en la paja junto al cuerpo? Las implicaciones eran inquietantes. Si el espolón estaba allí, junto al cadáver, eso sugería que la muerte de Oliver Grant podría no haber sido simplemente envenenamiento por digital, como inicialmente diagnosticó el Dr. Haydock. La presencia del espolón, las botas fangosas de Derek Cole y su obvio resentimiento pintaban una imagen inquietante, pero quizás demasiado conveniente. La larga experiencia de Miss Marple le enseñaba a desconfiar de las soluciones que encajaban con demasiada facilidad. La verdad, sospechaba,
resultaría ser mucho más compleja y más perturbadora de lo que el metódico, pero poco imaginativo, inspector Slack lograría descubrir. El aire nocturno colgaba pesado con la promesa de lluvia, mientras Miss Marple avanzaba con cuidado por el adoquinado oscuro. Una pequeña linterna arrojaba un rayo estrecho de luz sobre los irregulares adoquines. Había convencido al sargento Lake de acompañarla en esta vigilia, aunque el joven oficial necesitó considerable persuasión antes de aceptar, lo que claramente consideraba una ocurrencia caprichosa de una anciana. Todavía no entiendo por qué estamos al acecho en la oscuridad, susurró el sargento Lake, mientras se escondían tras una pila de heno con una clara vista del granero de maquinaria. El inspector Slack ya ha identificado a sus principales sospechosos. Estoy seguro de que resolverá esto mañana. Miss Marple ajustó su posición ligeramente, asegurándose de tener una vista despejada de la entrada, sin exponerse. He aprendido, sargento, que las horas de oscuridad a menudo revelan verdades, que la luz del día oculta. La gente se comporta, de forma muy diferente, cuando cree que no está siendo observada. El granero de maquinaria se alzaba frente a ellos en la oscuridad, un sólido edificio de piedra que resguardaba la moderna colección de equipos de la granja. Durante las horas del día, el lugar zumbaba de actividad, los diversos implementos eran mantenidos y preparados para sus deberes estacionales. Pero ahora, permanecía en silencio y aparentemente desierto, sus ventanas como rectángulos oscuros contra las pálidas paredes de piedra. Durante la primera hora, nada perturbó la quietud de la noche, salvo el lejano mugido del ganado, y el susurro de las pequeñas criaturas que se movían a través del seto, deseosas de evitar la detección. Una figura se deslizó brevemente en el patio. Desapareció rápidamente, y el leve sonido de una puerta cerrándose sugirió que había entrado al granero. Momentos después, apareció una segunda figura, más pequeña, más inquieta, moviéndose con pasos rápidos y nerviosos. Alguien que claramente operaba bajo un estrés considerable. ¿Monje?, murmuró para sí la señorita Marple. ¡Qué interesante! La ama de llaves desapareció en el granero, y durante varios minutos, todo estuvo en silencio. Entonces, un nuevo sonido comenzó a emanar desde el edificio, un zumbido mecánico que la señorita Marple reconoció de inmediato, el sonido de un taladro eléctrico, operado con notable urgencia. ¿Qué están haciendo en la tierra? Sus voces comenzaron a alzarse, llevadas por el aire de la noche. Aunque las palabras eran indistintas, el tono era claramente argumentativo. La voz más profunda de Giles servía como contrapunto a los tonos más agudos y agitados de la señora Mank. La perforación se detuvo abruptamente. Siguió el sonido del metal chocando contra la piedra. Más voces, cada vez más urgentes. Luego, la puerta del granero se abrió de nuevo, derramando luz al patio mientras ambas figuras salían, cargando lo que parecían ser varias grandes bateas de leche. Semilla de dinero, la voz de Giles resonó claramente en el patio, aunque su tono sugería desesperación, no alivio. Tiene que ser suficiente para cubrir las llamadas de margen, a Ivy, o todos arruinamos. La respuesta de la señora Mank se perdió en la brisa nocturna, pero su postura reflejaba profunda agitación mientras ayudaba a Giles a cargar las bateas en un pequeño carrito de granja. El sargento Lake ya alcanzaba su silbato cuando la mano suave, pero firme, de la señorita Marple cayó sobre su brazo. Aún no, sargento. Veamos qué más revelan. Mientras observaban, Giles sacó lo que parecía ser un trozo de papel de su bolsillo y lo sostuvo sobre un pequeño brasero que la señora Mank había traído de algún lugar dentro del granero. El papel se incendió de inmediato, ardiendo con una llama brillante y acre, como algo empapado en acelerante. Eso es evidencia que se destruye, protestó el sargento Lake en un susurro urgente. De hecho lo es, asintió la señorita Marple. Pero debemos determinar qué tipo de evidencia es, y por qué se sienten obligados a destruirla en este momento en particular. El papel ardiente fue dejado caer al brasero, donde continuó ardiendo con un humo aceitoso. Incluso desde su escondite, la señorita Marple pudo detectar el olor distintivo del diésel de granja. Un detalle que archivó cuidadosamente para una futura consideración. Giles y la señora Mank trabajaron con rapidez para apagar el brasero y ocultar cualquier rastro de sus actividades. Las bateas fueron llevadas de nuevo a la oscuridad, presumiblemente hacia un escondite predeterminado. La ama de llaves barrió meticulosamente el área frente al granero. Ciertamente, son minuciosos, observó la señorita Marple en voz baja. ¿No deberíamos arrestarlos ahora?, preguntó el sargento Lake. Claramente están involucrados en algún tipo de actividad criminal. La señorita Marple lo consideró cuidadosamente.
Creo que no, sargento. Lo que hemos presenciado esta noche es sospechoso, sí, pero puede que no esté directamente relacionado con el asesinato de Oliver Grant. Mejor dejarles creer que sus actos han pasado desapercibidos, mientras investigamos más. Como si respondieran a sus palabras, la puerta del granero se abrió una última vez, y Giles emergió solo. En su mano, lo que parecía ser un trozo quemado de algún documento. Lo arrancó y lo metió en su bolsillo. Trent, llamó suavemente, pero con una autoridad inconfundible. Creo que es mejor que explique lo que usted y la señora Mank han estado haciendo en ese granero. Giles se congeló, como un conejo atrapado en la luz de una linterna furtiva. Su rostro se quedó sin color, mientras se daba cuenta de que había sido observado. El documento en su bolsillo aún mostraba marcas distintivas de una carta oficial, aunque las llamas habían oscurecido gran parte del texto. La señorita Marple estaba cada vez más convencida de que todo esto estaba relacionado con una desesperación financiera, más que con un asesinato. Aunque, claro está, la diferencia puede ser más sutil de lo que el inspector Slack apreciaría a la mañana siguiente. Con delicada insistencia, convenció al sargento Lake de permitirle examinar la evidencia antes de su procesamiento oficial. Usando una lupa prestada por su sobrino Raymond y un par de pinzas comunes, la señorita Marple emprendió la meticulosa tarea de reconstruir los restos. El documento había sido de buena calidad. A pesar del daño, algunas partes del texto eran legibles. El membrete, aunque parcialmente quemado, pertenecía claramente a Harwell and Associates, una firma londinense especializada en futuros de productos básicos. La fecha, esa misma mañana. Varias horas después de que el cuerpo de Oliver Grant fuera encontrado en el cobertizo. Eso era significativo. Alguien había estado realizando negocios en nombre de Jill Trent, incluso cuando ya se investigaba un asesinato. Más intrigante aún era el residuo aceitoso en los bordes del papel, diésel agrícola, aplicado deliberadamente. Un acelerante inusual. Esto no fue improvisación, fue premeditación. Definitivamente diésel, murmuró la señorita Marple, comparando el residuo con muestras de su chimenea. Y aplicado con intención. Las implicaciones eran inquietantes. ¿Quién había tenido acceso a ese documento? ¿Y por qué incriminar a Giles, un hombre ya atrapado en deudas? La señorita Marple dejó su lupa, con expresión pensativa, y repasó mentalmente a los sospechosos. Giles era el más obvio, sí, pero, a veces, lo obvio es solo una distracción. Sin embargo, su angustia genuina durante la confrontación de la noche anterior con el sargento Lake sugería a un hombre abrumado por las circunstancias, en lugar de alguien que orquestara un elaborado engaño. La señora Mank representaba una posibilidad más intrigante. El ama de llaves había sido claramente cómplice en la destrucción, a medianoche, de la evidencia, pero sus motivos no estaban claros. Ella había servido a la familia Grant durante 15 años, sin embargo, su comportamiento nervioso desde el descubrimiento del cuerpo sugería que albergaba secretos que iban más allá de la mera lealtad a sus empleadores. El sonido de los pasos en el camino del jardín interrumpió los reflejos de la señorita Marple, quien rápidamente reunió los fragmentos del recibo en un sobre de Manila antes de responder al golpe en su puerta. El inspector Slack se encontraba en la entrada, su rostro con su expresión habitual de impaciencia apenas controlada. Señorita Marple, dijo sin preámbulo, entiendo que el sargento Lake le permitió examinar la evidencia del arresto de anoche. Debo insistir en que todos esos materiales se entreguen a las autoridades adecuadas de inmediato. Por supuesto, inspector, respondió la señorita Marple, con su habitual cumplimiento. Simplemente estaba tratando de ayudar en cualquier forma pequeña que pudiera. Por favor, entre y le daré mis hallazgos. El inspector Slack la siguió a la sala de estar, su mirada sospechosa tomando nota del orden meticuloso de sus materiales de investigación. ¿Y qué ha descubierto exactamente, señorita Marple? La señorita Marple le entregó el sobre que contenía los fragmentos del recibo, junto con un resumen perfectamente escrito de sus observaciones. El momento es lo más significativo, inspector. Esta llamada de margen se emitió varias horas después de la muerte del señor Grant. Sin embargo, alguien se esforzó considerablemente por destruirla, usando el diésel de la granja como acelerador. El inspector Slack examinó los fragmentos con al menos un interés intencionado. ¿Está sugiriendo que esto fue evidencia plantada? Estoy sugiriendo que las circunstancias que rodean su destrucción son altamente irregulares, respondió la señorita Marple, diplomáticamente. El uso de combustible diésel, en particular, sugiere a alguien con un conocimiento íntimo de las operaciones agrícolas. Sin embargo,
también alguien con acceso a documentos financieros oficiales. Giles Trent encaja perfectamente en esa descripción, observó el inspector Slack. Tenía tanto el conocimiento agrícola como las conexiones financieras necesarias para obtener dichos documentos. La señorita Marple asintió pensativamente. De hecho lo hace, inspector. Sin embargo, uno debe preguntarse por qué haría todo lo posible para crear evidencia contra sí mismo, particularmente cuando su culpa en el asunto de la especulación futura de trigo ya era evidente por el libro mayor oculto. El inspector Slack frunció el ceño, claramente reacio a abandonar su teoría, a pesar de la lógica de la observación de la señorita Marple. Quizás estaba tratando de confundir la línea de tiempo, para sugerir que sus dificultades financieras comenzaron después del asesinato en lugar de antes. Una posibilidad, concedió la señorita Marple, aunque uno podría argumentar igualmente que alguien más intentaba fortalecer el caso contra el señor Trent, proporcionando evidencia adicional de sus circunstancias desesperadas. La expresión del inspector se volvió cada vez más escéptica. ¿Y qué reza tendría tanto el motivo como los medios para participar en un engaño tan elaborado? La señorita Marple sonrió suavemente. Eso, inspector, es precisamente lo que debemos determinar. Aunque sospecho que, cuando lo hagamos, encontraremos que la verdad es considerablemente más compleja de lo que apareció inicialmente. Cuando el inspector Slack partió con la evidencia, la señorita Marple regresó a su cocina, al trabajo cuidadoso de reunir los fragmentos de información que había recopilado. El recibo quemado era claramente significativo, pero su verdadero valor solo se haría evidente al verlo junto con todas las otras pistas que habían surgido durante la investigación. Pensó en la cuerda de campana engrasada, el misterioso grano de centeno, los pétalos de guantes de zorro en la tetera, y el espolón perdido que Derek Cole afirmó que Oliver Grant había confiscado. Cada pieza de evidencia apuntaba en una dirección diferente. Sin embargo, la señorita Marple estaba cada vez más convencida de que todas formaban parte de un solo plan cuidadosamente orquestado. Un plan que había requerido un conocimiento íntimo de las operaciones de la granja, acceso a sus edificios y una comprensión profunda de las relaciones entre sus diversos habitantes. La pregunta que quedaba no era quién había matado a Oliver Grant, sino quién, entre los sospechosos, poseía tanto los medios como el motivo para ejecutar un esquema tan elaborado, mientras intentaba desviar simultáneamente las sospechas sobre los demás. La lluvia nocturna había transformado la arcilla del corral en una superficie traicionera, que registraba cada paso con la fidelidad del concreto húmedo, creando un archivo natural de todos los que habían pasado así en las horas desde que la tormenta había cesado. La señorita Marple se abrió paso cuidadosamente a través del lodo endurecido, sus agudos ojos tomando nota de las diversas impresiones que marcaban los caminos bien transitados entre los edificios de la granja. Habían pasado 3 días desde la muerte de Oliver Grant, y la investigación del inspector Slack se había establecido en un patrón de trabajo metódico, pero cada vez más frustrado. El inspector seguía convencido de que Giles Trent era su hombre. Sin embargo, la evidencia acumulada parecía plantear tantas preguntas como respondía, creando un rompecabezas que desafiaba su preferencia por soluciones directas. La señorita Marple había solicitado permiso para examinar el cobertizo de la pantorrilla una vez más, aparentemente para satisfacer su curiosidad sobre algunos detalles menores que continuaban molestándola. El inspector Slack había accedido a regañadientes, aunque dejó en claro que consideraba tales actividades un desperdicio de tiempo valioso que podría emplearse mejor construyendo el caso contra el sospechoso obvio. El interior del cobertizo de la pantorrilla había sido procesado a fondo por la investigación oficial, sus superficies espolvoreadas para las huellas digitales, y sus contenidos catalogados con precisión burocrática. Sin embargo, la señorita Marple había aprendido que las pistas más significativas eran a menudo las que escapaban del aviso de mentes entrenadas para buscar lo dramático, en lugar de lo sutil. El piso del cobertizo contaba su propia historia en el lenguaje de las huellas conservadas en el fino polvo de tiza que cubría las banderas de piedra desgastadas. La señorita Marple se agachó, con cierta dificultad, al lado del lugar donde se había encontrado el cuerpo de Oliver Grant. Su lupa entrenaba las impresiones que rodeaban el área, como una constelación de evidencia. La mayoría de las impresiones eran grandes y masculinas, con el patrón distintivo de las botas de trabajo pesadas, usadas por hombres acostumbrados al trabajo al aire libre. Estas eran fácilmente identificables como pertenecientes a Ben Harcourt, el Dr. Oak y el inspector Slack, todos los cuales tenían razones legítimas para ingresar al cobertizo en la mañana del descubrimiento. Pero también había otras impresiones, más pequeñas y más delicadas, con el talón más estrecho y la característica puntiaguda de la bota de una mujer.
Estas impresiones fueron particularmente claras en el polvo no perturbado, cerca de la pared trasera del cobertizo, donde formaron un patrón curioso que sugería que alguien se había quedado allí durante algún tiempo, tal vez observando o esperando. Tamaño 4, la señorita Marple murmuró para sí misma, midiendo la longitud de la impresión más clara contra su propia mano enguantada. Y usada por alguien de ligera constitución, a juzgar por la profundidad de la huella en el polvo. El número sugería inmediatamente a la señora Mank, cuya pequeña estatura y movimientos rápidos y nerviosos habían sido evidentes desde su primera reunión en la casa principal de la granja. Pero la experiencia de la señorita Marple le enseñaba a no apresurarse a conclusiones sin verificación cuidadosa. ¿Se encuentra bien, señorita?, preguntó la señora Mank, su voz carente de su habitual confianza. Lo suficientemente bien, respondió la señorita Marple con amabilidad, aunque es difícil saber qué depara el futuro con todo este terrible asunto. La mirada de la señorita Marple se deslizó naturalmente hacia los pies de la ama de llaves, donde observó un par de botas de cuero negro, sensatas y bien cuidadas, típicas del carácter meticuloso de la señora Mank. Mostraban el desgaste de alguien que pasaba largas horas de pie. Pero fue el desgaste del talón lo que atrajo particularmente la atención de Marple. Las botas de repuesto en el cobertizo de terneros deberían mostrar el mismo patrón de desgaste, murmuró Marple con aparente preocupación. Pertenecen claramente a la señora Mank, pero no muestran signos de uso reciente. Alguien había utilizado deliberadamente las botas de repuesto de la señora Mank para crear evidencia falsa en el cobertizo, sabiendo que el tamaño pequeño y el estilo femenino señalarían inmediatamente hacia ella. Sin embargo, el engaño fue imperfecto. El perpetrador no había considerado el patrón de desgaste característico de las verdaderas huellas de la señora Mank. Esto sugería un nivel de premeditación y astucia que iba mucho más allá del envenenamiento simple diagnosticado inicialmente por el Dr. Haddock. Alguien había planeado el asesinato de Oliver Grant con atención meticulosa, anticipando la investigación y tomando medidas para que la sospecha cayera sobre los demás, no sobre el verdadero culpable. Pero, ¿quién entre los residentes de Foxglove Farm tenía el conocimiento íntimo necesario para ejecutar tal engaño? ¿Quién poseía el cálculo frío para implicar a una mujer inocente? La señorita Marple empezaba a sospechar que la clave no residía en los motivos obvios de desesperación financiera o agravios personales, sino en algo más complejo, más oscuro, una red de relaciones y secretos tejida durante años. Mientras caminaba de regreso a casa en el crepúsculo, pensó en todas las pistas acumuladas. Cada una parecía diseñada para desviar las sospechas en una dirección distinta. Un laberinto de pistas falsas, diseñado para confundir a cualquier investigador inexperto. Pero Marple sabía mirar más allá de lo obvio. En la esquina de la tienda de alimentos, un saco de grano reposaba como un monumento a la interconexión de la vida agrícola. Su superficie de arpillera gruesa llevaba el sello descolorido de Meadowbrook Farm, la granja vecina que suministraba alimento a Foxglove. La señorita Marple había querido examinarlo por un detalle aparentemente insignificante, el grano de centeno encontrado en la manga de Oliver Grant. Un detalle que seguía desconcertándola. Con esfuerzo, convenció al inspector para permitirle el acceso a la tienda, bajo la supervisión del sargento Lake, quien permanecía junto a la puerta mientras Marple examinaba meticulosamente los sacos. Aún no entiendo lo que espera encontrar, señorita Marple, observó el sargento Lake. Ya conocemos la causa de la muerte y tenemos varios sospechosos. ¿No deberíamos centrarnos en pruebas más sustanciales? He aprendido, sargento, que los detalles más pequeños a menudo resultan ser los más reveladores, respondió Marple con una sonrisa serena. Este grano en particular nos dice que el señor Grant tuvo contacto reciente con centeno, sin embargo, Foxglove Farm no cultiva cereales. Quizá visitó la granja vecina, sugirió Lake. Los agricultores suelen intercambiar consejos. Quizá, asintió Marple, aunque tengo entendido por la señora Grant que su esposo rara vez salía de la granja en primavera. En ese momento, sus dedos toparon con algo inusual, un papel cuidadosamente doblado oculto entre los granos. Lo extrajo con delicadeza, tenía la apariencia de un documento oficial. Era un borrador legal, sin firma ni sello, redactado con el lenguaje formal del derecho inmobiliario. Un contrato de transferencia de tenencia. Foxglove Farm cedía 40 acres de pasto trasero a Benjamin Harcourt, como recompensa por servicios fieles. Extraordinario, murmuró Marple, entregando el documento al sargento Lake. El sargento alzó las cejas. Esto representa un regalo considerable. 40 acres de buena tierra, deberían valer miles. En efecto, confirmó Marple.
Y fechado hace apenas una semana. El señor Grant contemplaba este gesto generoso justo antes de morir. Encontraron a Ben Harcourt en su cabaña. El pastor estaba sentado a la mesa, con una taza de té entre las manos, aún aturdido por los acontecimientos. Señor Harcourt, comenzó el sargento Lake con formalidad. Hemos descubierto un documento que requiere explicación. Y colocó el contrato sobre la mesa. La cara del pastor salió pálida cuando reconoció el documento, y sus manos comenzaron a temblar ligeramente mientras alcanzaba su té. ¿Dónde encontraste esto?, preguntó con voz apenas por encima de un susurro. Escondido en un saco de grano de centeno, respondió la señorita Marple suavemente. Grano que vino de la granja vecina, si no me equivoco. Los hombros de Ben se hundieron con el peso de la confesión. Vení de Meadowbrook. Recojo alimento para la granja a veces, cuando el señor Grant está demasiado ocupado con otros asuntos. ¿Y el documento?, presionó el sargento Lake. Ben guardó silencio por un largo momento, su mirada fijada en el papel condenatorio frente a él. Cuando finalmente habló, su voz estaba cargada de culpa y vergüenza. El señor Grant me prometió esa tierra, admitió. Dijo que si podía probar que el joven Giles estaba robando la granja, desviando dinero de las ventas de leche, o algo así, entonces me recompensaría con un poco de tierra propia. La señorita Marple se inclinó hacia adelante, con interés. ¿Y qué descubriste sobre el señor Trent y sus actividades? El negocio de futuros de trigo, respondió Ben, miserable. Sabía que algo no estaba bien cuando vi a Giles reunirse con hombres extraños en automóviles, hablar en susurros, y parecía nervioso. Entonces comencé a seguirlo, cuando pensaba que nadie lo miraba. ¿E informaste estas observaciones al señor Grant? Ben asintió. La semana pasada. Le conté sobre las reuniones secretas, los documentos que vi a Giles quemando detrás del granero de maquinaria, sobre la forma en que desaparecía durante horas, sin dar explicación. El sargento Lake tomó notas cuidadosamente mientras Ben continuaba con su confesión. El señor Grant estaba furioso al enterarse. Dijo que Giles había estado jugando con el dinero de la granja, haciendo inversiones arriesgadas, que podrían arruinarlos a todos. Me prometió que el borrador sería firmado y se haría oficial tan pronto como se ocupara del asunto. Pero entonces el señor Grant murió, observó la señorita Marple en silencio. Sí, dijo Ben, su voz llena de emoción. Y ahora, no habrá tierra para mí. No hay recompensa por mi lealtad. Solo preguntas, sospechas, y el conocimiento de que traicioné a un hombre que confiaba en mí. La señorita Marple estudió su rostro cuidadosamente, notando la angustia genuina que marcaba sus facciones. Señor Harcourt, usted mencionó seguir al señor Trent y observar sus actividades. ¿Quizás visitó el cobertizo de la Pantorrilla la mañana en que murió el señor Grant? El rostro de Ben se sonrojó de un rojo intenso. No pudo mirar a los ojos. Fui allí temprano, antes del amanecer. Esperaba atrapar al señor Grant antes de que comenzara el trabajo del día. Quería preguntarle sobre la escritura de la tierra, y cuándo podría hacerse oficial. ¿Y qué encontró? El señor Grant ya estaba allí, acostado en la paja, como si acabara de caer. Al principio pensé que podría haber tenido una convulsión o algo así. Así que traté de despertarlo, alejarlo de las pantorrillas que se movían alrededor. El sargento Lake levantó la vista bruscamente de sus notas. ¿Movió el cuerpo? Ben asintió, miserable. Lo quité de los animales. Traté de encontrar un pulso, algún signo de vida, pero era demasiado tarde. Ya se había ido. Fue entonces cuando entré en pánico, y corrí. Pensé que si me encontraban allí, la gente asumiría lo peor. La señorita Marple intercambió una mirada significativa con el sargento Lake. Esto explicaba el grano de centeno en la ropa de Oliver Grant. Había venido de los bolsillos de Ben, durante su frenético intento de revivir a su empleador. Señor Harcourt, dijo gentilmente, debo preguntarle directamente, ¿mató usted a Oliver Grant? No, gritó Ben, con la voz quebrada por la emoción. Puede que haya sido tonto, puede que haya sido codicioso por esa tierra, pero nunca dañé al señor Grant. Era un buen maestro, justo y decente. Nunca habría levantado una mano contra él. La señorita Marple le creyó. Reconocía el dolor genuino en su confesión. Ben Harcourt era culpable de ocultamiento, quizás de avaricia, pero estaba cada vez más convencida de que no era culpable de asesinato. Amanecer sobre las montañas, la luz del amanecer se filtraba por las ventanas de la cocina de Foxglove Farm, mientras la señorita Marple se sentaba en la gran mesa de roble,
sus manos cruzadas en silencio ante ella. El inspector Slack paseaba de un lado al otro sobre el suelo de piedra, con impaciencia apenas contenida. Todo el hogar había sido reunido para lo que ella llamó una reconstrucción de los acontecimientos. Aunque la expresión escéptica del inspector sugería que veía el ejercicio como un teatro innecesario. La señora Grant se sentó pálida y compuesta en su silla habitual. Rachel se aferraba a la mano de Giles con el agarre desesperado de alguien que aún intentaba comprender cómo su mundo había sido destrozado. Ben Harcourt se encontraba incómodamente cerca de la puerta, su gorra torcida entre sus dedos. Derek Cole cambiaba de pie a pie, deseando estar en cualquier otro lugar. La señora Mank se movía por la cocina con eficiencia mecánica, preparando el té con manos que solo temblaban levemente. Su rostro era una máscara de compostura profesional, pero no ocultaba la ansiedad que latía debajo. Ella había sido la más reacia a participar en la reconstrucción propuesta por la señorita Marple, pero la autoridad del inspector Slack había prevalecido. Ahora bien, comenzó la señorita Marple, con su suave voz. Creo que todos hemos estado mirando este trágico asunto desde la perspectiva equivocada. Nos hemos centrado tanto en los motivos obvios, la desesperación financiera, las disputas familiares, las quejas profesionales, que hemos pasado por alto a la única persona que tenía los medios y la oportunidad de orquestar un engaño tan elaborado. El inspector Slack detuvo su ritmo. Siga adelante, señorita Marple. ¿A quién acusa? La mirada de la señorita Marple se dirigió decidida hacia la señora Mank, que se había quedado muy cerca de la estufa. Me temo, inspector, que la persona responsable de la muerte de Oliver Grant es alguien que conocía esta casa tan íntimamente, que pudo manipular cada detalle para desviar la sospecha hacia otros. Alguien que tenía acceso a todas las áreas de la granja, que entendía las relaciones entre los miembros de la familia, y que poseía el conocimiento necesario para utilizar tanto el veneno, como la confusión, con efecto mortal. Mank se deslizó de sus dedos, rompiéndose contra las piedras de la bandera con un sonido como un disparo, en el repentino silencio. La señora Ivy Mank, la señorita Marple continuó en silencio, mató a Oliver Grant, y casi logró garantizar que otros pagaran por su crimen. Eso es absurdo, dijo la señora Mank, pero su voz carecía de convicción. ¿Por qué le haría daño al señor Grant? Él no ha sido más que amable conmigo, durante estos 15 años. La señorita Marple se incorporó de su asiento con un cuidado deliberado. Me temo que usted le temía a la organización de la granja, y él no ha sido tan amable. Ben está comprometido, ¿no es así? Descubrió la traición de Ben con respecto a las actividades de Giles, y usó eso como el espolón para asegurar una muerte rápida. Incriminó a Rachel, la pobre inocente, usando la olla que contenía residuos del guante de dedalera, y que recibió el recibo de combustibles después de la muerte de Oliver, empapado en diésel. Se libró de los terneros, y canceló la promesa de la tierra por puro rencor. 40 acres nos habrían hecho independientes, nos habrían dado un comienzo adecuado en la vida. Ben dio un paso adelante, su rostro lleno de horror. A Ivy, ¿qué has hecho? Yo nunca quise esto. Nunca pedí que nadie se lastimara por mi causa. La señora Mank lo miró con amor desesperado. Lo hice por nosotros, Ben, por nuestro futuro juntos. Oliver nunca lo habría entendido. Vivió toda su vida con seguridad, sin saber lo que significaba raspar y ahorrar, y aún así no tener nada que mostrar. El inspector Slack se movió para colocarla bajo arresto, pero la señora Mank levantó una mano temblorosa. No hay necesidad de restricciones, inspector. Vendré en silencio. Sé cuando estoy, bastante atrapada. Cuando la llevaban, la señora Mank se volvió una vez, para mirar la cocina que había sido su dominio durante 15 años. Lo siento, le dijo a la señora Grant, siempre fuiste amable conmigo, y he respondido esa amabilidad, con traición. Espero que algún día puedas perdonarme. La granja se sintió vacía después de que la policía partiera, dejando a la familia para lidiar con la revelación de que su ama de llaves de confianza había sido una asesina. Rachel lloró en silencio contra el hombro de su esposo, mientras que la señora Grant se sentó en silencio, aturdida, tratando de conciliar a la mujer que había conocido, con la calculadora asesina que la señorita Marple había expuesto. ¿Cómo lo supiste?, preguntó Giles eventualmente. ¿Qué la delató? La señorita Marple ajustó sus guantes, con su precisión característica. Muchas cosas pequeñas, querido. La cuerda de campana engrasada sugería a alguien familiarizado con las tareas domésticas. Las teteras intercambiadas requerían un conocimiento íntimo de la rutina de la cocina. El momento del recibo quemado,
Era demasiado conveniente, demasiado evidentemente diseñado para implicarla. Pero fueron las huellas, las que confirmaron mis sospechas. Solo alguien con acceso al calzado libre de la señora Mank podría haber creado evidencia tan engañosa. Se levantó para despedirse, deteniéndose en la puerta de la cocina, para entregar su observación final. Me temo que la señora Mank olvidó la regla más importante del engaño exitoso: nunca subestimes el poder del amor para llevar a las personas a actos desesperados. Su amor por Ben Harcourt era genuino, pero le cegó ante las consecuencias de sus acciones. Cuando la señorita Marple regresó hacia St. Mary Mead, reflexionó tristemente sobre el desperdicio de todo aquello. La muerte de Oliver Grant, el encarcelamiento de la señora Mank, la desgracia de Ben Harcourt, la ruina financiera de Giles Trent, todo, resultado de la desesperada apuesta de una mujer, por seguridad y felicidad. Detrás de ella, los guantes de dedalera púrpura asintieron en la brisa de la mañana, hermosos y mortales como siempre, sus flores en forma de campana, un recordatorio eterno de que las apariencias más inocentes, a menudo ocultan los secretos más oscuros.